Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hoy les voy a estar diciendo 10 factos de la nutrición que muchas personas no quieren aceptar. Y no son frases motivacionales ni tips reciclados de Instagram ni nada de esto, sino que son ideas que si las entendés te puedes ahorrar mucho tiempo de estancamiento, plata y de hacer dietas que no son sostenibles. El último es el más importante. Así que bueno, sin más, voy a arrancar por uno, quizá el más polémico, que es no necesitas tanta proteína. La proteína es súper importante, eso nadie lo va a negar, ya sea por su función estructural o en la masa muscular, como también en nuestras células, transporte de nutrientes, inmunidad, etc. Pero hablando de proteína, no siempre más es mejor. Muchas veces solemos tener un exceso de consumo, 2 gramos por kilo, 2,5 gramos por kilo, 3 gramos por kilo. No digo que esté mal, muchas veces se puede hacer, ya sea por la preferencia de la persona que le gusta esas fuentes de proteína o por que la cantidad de energía diaria es tan alta que aunque metamos poca proteína directa, ya por la presencia de cereales integrales, frutos secos, legumbres, superamos ese número. Pero lo que voy con esto es que la RDA, que es el requerimiento actual por todas las asociaciones de salud internacionales, digamos que no nos dice qué es lo mínimo para sobrevivir, sino que ya está cubriendo a la mayoría de la población, es decir, un requerimiento que cubre el 97 al 98% de la población de adultos mayores sanos. Después hay otro concepto que se llama la EAR, que es el requerimiento para ese 50% de la población. Es decir, hay un 50% de la población que con 0,6 gramos por kilo ya le sería suficiente. Esto está contemplado no solo para sobrevivir, como digo, sino para todas las funciones que nuestro cuerpo haga con la proteína. Ahora bien, muchos dirán, bueno, yo entreno, necesito más proteína. Acá hay diferentes cuestiones. Yo no me iría como los que me siguen por Instagram, yo no soy extremista ni mucho menos, yo tampoco me iría a 0,8, yo no lo hago, entonces no tiene sentido que se los recomiende, pero digamos que al entrenar no necesariamente necesitamos muchísima más proteína. Como saben, cuando entrenamos perdemos más nitrógeno, es decir, por sudor, etc. Pero también se ve en la literatura que aquellos que entrenan tienen mejor capacidad de retención de la proteína, es decir, se vuelve más eficiente utilizándola. Y muchos estudios, incluyendo el gran metaanálisis de Morton, concluyen que no hace falta más de 1,6 gramos por kilo. Y teniendo en cuenta que este metaanálisis tiene muchos estudios dentro de ese metaanálisis, muchos ensayos clínicos que digamos que no está contemplado ese tiempo de adaptación a una dieta más baja en proteína, ¿ok? Una cuestión importante es esto, dejar tiempo de adaptación para ver si realmente el cuerpo se adapta a ese consumo proteico o no. Entonces, cuando vemos en muchos estudios que hay un tiempo, un periodo largo en el que se hace una dieta con menos proteína de lo normal, ya sea por debajo de 1,6, cuando pasan varias semanas, 2, 3, 4 semanas, ya se ve un balance nitrogenado equilibrado y eso quiere decir que, digamos, no se está perdiendo masa muscular. Obviamente, si pasamos una dieta de 2,5 gramos por kilo a 1,5, van a perder masa muscular, se ve el balance nitrogenado negativo, pero es porque el cuerpo todavía no se adaptó a ese consumo. Es decir, el cuerpo, cuando vos le metes más proteína, compensa degradando más y oxidando más. En cambio, si vos metés menos proteína, el cuerpo se hace más eficiente utilizándola. Entonces, a mi consideración y por toda la evidencia que yo leí, no es que te esté diciendo que no se necesite más de 0,8, que es una posibilidad. Yo digo que arriba de 1,6, según prácticamente toda la evidencia científica, no tiene sentido, aunque seas culturista, deportista de resistencia, lo que sea. Obviamente, en muchos casos sí se va a pasar, repito, por el hecho de que metemos mucha energía, por preferencias alimentarias, lo que sea, y no hay problema con eso. Es solamente en lo teórico qué es lo que nosotros necesitamos. Obviamente, si estamos haciendo un déficit calórico, cada vez que hagamos más agresivo ese déficit vamos a necesitar un poquito más de proteína. Pero acá hay un buen tip que es aumentar un poco los carbohidratos. Además de todo lo que está de moda para priorizar el rendimiento, etc. El carbohidrato es un ahorrador de proteínas. Cuando se ven en los estudios que la energía es suficiente y los carbohidratos son suficientes, el cuerpo, digamos que ahorra esos aminoácidos y no lo oxida para obtener energía.
Entonces, si ustedes ven una dieta, como vi ayer en Instagram, de 1300 calorías de una bikini con 160, 170 gramos de proteína, es decir, más de 3 gramos por kilo y menos de 90 gramos de hidrato de carbono, obviamente la proteína sí la van a utilizar, pero la van a oxidar para obtener energía, la van a transformar en glucosa y van a obtener energía a partir de las proteínas. Entonces, para ahorrarle ese proceso al cuerpo, metemos carbohidratos, encima podemos disminuir el cortisol, meter más fibra, llenarnos más, etcétera, etcétera, etcétera. Facto número 2. Antes de hablar de el timing de los suplementos, si la banana va antes o después de entrenar, tenemos que ver si le estás dando la energía suficiente a tu cuerpo. La energía creo que es el pilar más importante dentro de nuestro cambio físico, ya sea porque si queremos definirnos y no estamos en ese déficit calórico, es decir, estamos comiendo más energía de la que gastamos, no va a pasar. Es decir, es muy importante, va por arriba de todo el cuánta energía comemos. Si nosotros queremos ganar masa muscular pero estamos en un déficit calórico, se va a complicar mucho. Obviamente en ciertas personas, en principiantes, personas que vuelven de una lesión, se puede, pero no es lo óptimo. Entonces esto es súper importante. Antes de pensar cualquier cosa, distribución de macronutrientes, cuánta proteína, qué tipo de alimento, lo que sea, concéntrense en cuánta energía están comiendo. Si no lo saben hacer, contraten a un profesional, que esto es lo que realmente le va a hacer un cambio. Y miren, le voy a dejar una analogía. Discutir o pensar en suplementos sin mirar las calorías totales es lo mismo que querer mejorar un auto cambiando el perfume del interior cuando el tanque está vacío. Primero el tanque de nafta, después todos los accesorios. Facto número 3. La fruta no engorda. A ver, teóricamente, obviamente si tenemos un exceso puede engordar. Tiene energía, tiene algo de azúcar en forma de fructosa, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene compuestos bioactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la fruta no hay que verla mecanísticamente como que tiene fructosa, entonces esa fructosa, por los mecanismos fisiológicos, causa hígado graso y también diabetes y nos hace subir de peso, sino que tenemos que ver la matriz alimentaria. La matriz alimentaria es la fruta entera, todo su conjunto, con su agua, con su fibra, con sus compuestos, etc. Cuando nosotros vemos qué efecto tiene la fruta dentro de su matriz en la salud, vemos que todos los estudios se correlacionan con mejoras en parámetros de salud, ya sea en sobrepeso, en obesidad, en hígado graso, en mortalidad total, etc. Es decir, a más consumo de fruta se observan más beneficios a la salud. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué se cree que la fruta es mala? Por el hecho de la fructosa, pero en realidad la fruta tampoco tiene mucha fructosa. Si se ponen a pensar, una fruta tiene entre 80 y 100, 150 calorías como mucho y es mayoritariamente agua. Además de, como te digo, fibra que ayuda a la saciedad, mucha agua, compuestos bioactivos, antioxidantes, vitaminas, minerales. Entonces, por favor, no culpen a la fruta de su exceso calórico. En la gran mayoría de los casos, la fruta es prácticamente imposible que tenga un impacto negativo en su cambio físico o en su salud, ¿ok? Otra cosa es una persona que tenga algún trastorno de atracón y pueda llegarse a comer, no sé, 30 o 40 bananas, que realmente lo veo muy difícil por el hecho de la saciedad, lo veo muy complicado, pero esos casos extremos, ok, pero hacer un consumo de fruta habitual de 2, 3, 4, 5 frutas realmente no va a ser el problema. Es como querer culpar al perejil porque se quemó el asado, ¿ok? Entonces el problema no es la banana, es el caos del resto del día. Facto número 4. La fibra es uno de los mejores hacks de la adherencia y casi nadie lo presume. Todos hablan de creatina, cafeína, proteína, pero una dieta sin fibra realmente es una dieta donde se pasa hambre, hay ansiedad y encima poca salud intestinal. Bueno, además de que la fibra tiene todos los efectos beneficiosos de la salud, en los ácidos grasos de cadena corta en el colon, en darle ese alimento a las bacterias de nuestra microbiota intestinal, en disminuir ese riesgo de cáncer colorectal, tienen que acordarse que a más fibra hay más volumen en el plato, hay más masticación, es decir, más saciedad por esos dos componentes, mejora el tránsito intestinal y además mejora la calidad general de la dieta. Un ejemplo de alimentos con fibra están las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, frutos secos, semillas, hortalizas, etc. Facto número 5.
comer saludable también te puede hacer engordar. Esto lo digo principalmente por aquellos alimentos que son predominantes en grasa, aunque sea grasa mono y poliinsaturada, como el aceite de oliva o los frutos secos, que aunque sean alimentos espectaculares, que tienen mucha evidencia en mejorar parámetros de salud cuando se reemplazan principalmente por aquellas grasas saturadas, que realmente son malas para nuestra salud cardiovascular y salud en general, digamos que además de eso aportan muchas calorías, mucha energía. Acá le voy a poner un ejemplo de cuánto nos aporta, por ejemplo, una cucharada de aceite de oliva y un puñado de frutos secos. Entonces acá hay que tener en cuenta que aunque sean alimentos muy buenos, acá también incluyo por ejemplo, el chocolate amargo, la palta, la pasta de maní, etcétera, que yo lo suelo consumir mucho. Aunque sean alimentos de una muy buena calidad nutricional, primero está la energía, ¿ok? Asegúrense de que la energía que ustedes incluyen se asemeje a su objetivo. Esto también sirve por el lado contrario, ¿no? Si a ustedes, por ejemplo, les está costando subir de peso, deberían de empezar a incluir estos alimentos para poder llegar a ese superávit calórico, ¿ok? Entonces, digamos que la comida fit hay que saber diferenciarla porque en este caso pueden perjudicarte una pérdida de grasa por el hecho de un exceso. Obviamente se puede incluir siempre, pero respetando las cantidades, y es más, hay que tener un mínimo de grasas súper importante para absorción de vitaminas liposolubles y para la función hormonal de nuestro cuerpo. Pero hay otra comida fit que también te perjudica la ganancia de músculo porque aportan muy poca densidad energética y si sos una persona que se sacia muy rápido te puede jugar en tu contra. Entonces tengan ojo en qué alimentos eligen para qué etapa o para su objetivo. Facto número 6. Los carbohidratos son nuestros amigos. ¿Okay? Si vos que estás viendo este video entrena, los carbohidratos son la nafta, son realmente nuestra principal fuente energética porque el entrenamiento de fuerza o generalmente cualquier entrenamiento que sea de una mediana o alta intensidad, el sustrato principal para la obtención de energía es la glucosa, es decir, los carbohidratos. Entonces esto es porque una cuestión de eficiencia, de que el carbohidrato, digamos, requiere menos oxígeno, no requiere oxígeno necesariamente para obtener energía a partir de ahí, como si por ejemplo la grasa, que requiere oxígeno sí o sí para poder oxidarse, y es una forma, digamos, de energía muy pero muy eficiente. Entonces, si nosotros estamos haciendo un entrenamiento de alta intensidad, nuestro cuerpo igual va a tener que producir esa glucosa a partir de otros medios, porque como digo, no puede utilizar la grasa a altas intensidades porque requiere oxígeno. Entonces, el carbohidrato es muy importante que esté presente si nosotros entrenamos cualquier disciplina que sea de moderada a alta intensidad. Para la mayoría que esté viendo este video seguramente hace gimnasio. Considero que obviamente no es una cuestión de excederse, de comer muchísimos carbohidratos. Va a depender generalmente de qué entrenamiento hagamos, pero que estén presentes en una gran cantidad puede hacer que nosotros rindamos más en el gimnasio, obtengamos más beneficios, nos sintamos menos cansados, recuperemos mejor, podamos dormir mejor. En la mujer es muy importante porque una disminución del glucógeno actúa también como un señalizador para la disminución de las hormonas sexuales. Entonces es importante que siempre esté presente el carbohidrato en la mujer. Y entonces, bueno, tiene tantas funciones que yo me canso de decirlo, el carbohidrato es fundamental. Obviamente, si no saben qué cantidades de usar o quieren periodizarlo, si hay días que entrenan muy fuerte y otro día que no hacen nada directamente, estaría bueno que ese día que hacen más consuman más, el día que hacen menos consuman menos. Les recomiendo que vayan a un profesional. Pero bueno, dentro de las fuentes de carbohidratos, para el que no sabe, pan, pastas, arroz. Las legumbres tienen también carbohidratos, papa, batata, quinoa, mijo, que también tiene proteína. Bueno, hay muchísimas fuentes, la polenta, muchísimas fuentes de carbohidratos. Encima son muy ricas los discos de arroz, el Nestum, la crema de arroz, muchísimos. Y además nos aporta proteína. No piensen que una fuente, un cereal, solo aporta, digamos, proteína, porque hay cereales que aportan hasta 14 gramos cada 100 gramos de producto. Entonces tengan en cuenta y empiecen a incluir cereales y carbohidratos a su alimentación. Facto número 7. Los suplementos que realmente valen la pena son muy pocos. Creatina, cafeína, beta-alanina, nitratos, electrolitos, sodio, vitaminas minerales en el caso de que haga falta, carbohidratos, no mucho más. ¿Ok?
Muchos suplementos son puro marketing, otros su efecto es apenas significativo, otros suplementos sirven subjetivamente a algunas personas más que a otras. Por ejemplo, el magnesio es un suplemento que no tiene muy buena evidencia científica. En deportistas suele ser el mineral que más está en déficit. Entonces hay personas que realmente les ayuda muchísimo a mejorar el descanso, por ejemplo, la función muscular, y a otras que no. El omega 3 es un suplemento que creo que descendió en la categoría de la ACE a la B. Es un ácido graso esencial. Si ustedes no consumen, digamos, fuentes grasas, ya sea con ala, mediante semillas, nueces o pescado, un suplemento que me gusta y lo considero, pero la mayoría de los suplementos realmente no tienen mucha utilidad. En lo ergogénico, para personas de gimnasio, digamos que además de la creatina y cafeína, no hay mucho más. La beta-alanina en deportes de, digamos, más alta intensidad suele venir muy bien, y obviamente cualquier deficiencia es súper importante tratarla. Una deficiencia muy importante que se suele ver es la vitamina D, sobre todo en invierno, la D. Entonces, bueno, en esas cuestiones son muy útiles, pero no hay mucho más. Obviamente vitamina B12 en veganos, vegetarianos o personas que consumen poca carne, pero después hay mucho humo en la industria de los suplementos, el detox, los potenciadores de testosterona o prohormonales, los quemadores de grasa. Bueno, todo eso no sirve realmente o no está respaldado por la evidencia hasta el día de la fecha. Quizá más adelante salga algún compuesto, y también, viste, se corre el riesgo de que estén contaminados con algo, ¿ok? Y más si son deportistas por el hecho del doping, porque a muchos deportistas les dio doping hasta positivo con consumos de creatina que les importaron de Estados Unidos, doping positivo. Entonces, bueno, es importante tener cuidado con los suplementos, comprar aquellos que realmente tengan evidencia científica o que cubran ese déficit y que sea de una fuente muy confiable. Y como digo siempre, el suplemento es un complemento alimenticio, complementa la dieta. No piensen que es mágico, porque no, es realmente un complemento. Realmente querer comprar suplementos sin ordenar primero la dieta y tener todas las bases hechas es lo mismo que ponerle un alerón al auto cuando el auto no tiene motor. Facto número 8. El déficit calórico muy agresivo suele ser una trampa. Sí, para perder grasa el déficit calórico es algo que tiene que estar, pero si ese déficit te hace entrenar peor, dormir peor, tener más ansiedad, tener hambre todo el día, tener cortisol por las nubes, eso no era una estrategia, era una bomba de tiempo. Como siempre sostengo, el déficit tiene que ser leve y moderado, también para cuidar la masa muscular, para mantener el rendimiento en el gimnasio, para tener calidad de vida, para poder vivir bien, para que no se disminuyan nuestros valores hormonales y un montón de cosas más. Un déficit agresivo, además de que, digamos que si estás sufriendo mucho va a terminar pronto, es decir, hay muchas posibilidades y chances de que lo abandones, vas a perder mucha masa muscular, todo lo que te costó construirla en esas fases de volúmenes interminables, muy fácilmente lo desaprovechas. Entonces, esto tengan en consideración. La pérdida de grasa es un proceso más o menos largo dependiendo del caso, pero que hay que respetar los tiempos. No quieran acelerar la pérdida de grasa, porque les va a pasar factura después. No quieran llegar siempre antes a la meta, ¿ok? No pongan el auto a 250 si hay muchísima más chance de que choquen. Facto número 9. El timing, digamos, principalmente de proteína, importa, pero no tanto como te vendieron. A ver, no es lo mismo comer toda nuestra energía y proteína en una sola comida que distribuirla, pero tampoco está tan mal hacerlo o hacer menos comidas de las que haces habitualmente, si es lo que vos se adhiere, si es lo que se adhiere a tu vida. ¿Qué pasa? Siempre se creyó que a más consumos de proteína aumentaba esa MPS más veces a lo largo del día y había más ganancia de músculo, pero cuando esto se quiere contrastar en estudios y se hacen bien, se ve que aunque haya más picos de MPS a lo largo del día, eso no quiere decir que haya más músculo. ¿Ok? Esto es muy importante saberlo, porque a lo largo del día el cuerpo suele compensar esa síntesis de proteína, y después obviamente de cada pico está el descenso, porque el cuerpo tiene un limitador, se llama muscle full effect, que el cuerpo realmente baja esa síntesis de proteína, porque dice, bueno, ¿para qué voy a estar sintetizando más proteína? Entonces, digamos que el cuerpo suele regular eso. Obviamente a mí me gusta hacer más ingesta más distribuida, sobre todo por un tema de absorción, pero no piensen que es mucho peor bajar el número de comidas. Es decir, si quieren hacer 2 comidas al día y están cómodos, perfecto.
Eso es lo primero, llegar a la cantidad de proteína diaria y a la cantidad de energía diaria. Después de todo eso vemos el timing, pero primero llegar al objetivo diario. Y por último, el factor número 10. A mucha gente no le falta información, le falta un sistema. Esa persona sabe que tiene que comer mejor, tiene que entrenar fuerza, tiene que cumplir los pasos diarios, tiene que tomar agua, tiene que descansar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no mide, no ajusta, no revisa y no tiene un seguimiento. Tener información sin sistema es lo mismo que tener todos los ingredientes arriba de la mesa y no saber cocinar. No necesitas otro tip, necesitas saber qué hacer esta semana, cómo medir si te funcionó y qué ajustar después. Y si querés que yo te ayude a hacer todo esto, de la nutrición, el entrenamiento, el seguimiento, contáctame en la información que te dejo en la descripción y empezamos a trabajar lo antes posible. Así que bueno amigos, se terminó el video de los factos. Si les gustó el video pónganle un me gusta y compártanlo. Obviamente me sirve su feedback y si quieren que haga otros 10 factos pero más dirigido a una etapa en concreto, por ejemplo la ganancia de masa muscular, en el entrenamiento o en, no sé, en la pérdida de grasa, etcétera, me lo hacen saber. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta acá, que vieron el video, y espero realmente desde el fondo de mi corazón que pueda haber ayudado por lo menos a una persona a cumplir su objetivo, a tener un poco las cosas más claras y no comerse mucho el chamullo que hay en redes sociales o el mar de desinformación, de información o de desinformación que hay actualmente. Así que bueno, les mando un saludo muy grande y nos vemos el próximo video.